trayectoria profesional. Muchos equipos de fútbol no tienen 7 décadas de historia. 7 décadas trabajando en el ámbito del cómic, de la ilustración. La verdad que para nosotros, como decía, es un honor. Y presentar este libro que viene a redondear un año, bueno, Jesús va a cumplir el año 90, por lo tanto, puedo decir, va a cumplir 90 años, aproximadamente en agosto. Y desde ASOCEF, la Dirección del Salón del Cómic, pensamos que era el año ideal para rendirle este homenaje, que ya prácticamente lo iniciamos aquí el año pasado, en la Feria del Libro, que fue el acto de clausura de la Feria del Libro de Valladolid, un homenaje al cómic, personificado entre otras personalidades en don Jesús Redondo. Y luego en el Salón del Cómic, en los días previos, en un acto del Ayuntamiento, nombramos director honorífico del Salón del Cómic de Castilla y León, pues por todo el apoyo que ha brindado al Salón, por todo decirlo también por la amistad que nos une y por lo que representa en el ámbito del tebeo, como a él le gusta decir, del cómic y de la ilustración, porque Jesús aúna todas esas cualidades que tiene como expresión el noveno arte, que permite, pues, tiene muchas connotaciones cinematográficas, que lo explican bien cuando da charlas a los niños, a los jóvenes, tiene muchas connotaciones literarias, pero tiene una ventaja en relación a otras artes, es que con muy pocas palabras y con muchas imágenes permite producir una historia. Y eso muchas veces hace que tenga lectores desde muy tierna edad, desde la infancia, y se convierta en el primer paso hacia lectores cultos, lectores con ganas de conocer y de saber. Y luego el cómic también tiene otra virtud, que es que permite contar cualquier historia. Podemos tener desde una historia muy simple, una historia real, una historia imaginada, o incluso cosas futuristas, cualquier tipo de historia la podemos trasladar al cómic, y de hecho ahora últimamente se está produciendo la edición, y sabes que el cómic japonés tiene muchos adeptos, el manga entre la gente joven, pues se está produciendo la edición de muchos clásicos de la literatura en manga, porque es una manera de acercar a los niños casi, que les cuesta mucho leer, pues que conozcan de alguna manera estos clásicos de la literatura que son tan importantes para formar a la persona. Pues bueno, todo esto, de verdad, lo tiene don Jesús y me acompaña aquí a mi derecha. Y además, yo por el Salón del Cómic hemos visto pasar a lo largo de estas 18 ediciones a grandísimos profesionales de talla nacional e internacional, pero siempre lo digo, a nadie le he visto dibujar con esa facilidad, con ese trazo tan ágil, con esa calidad como lo que atesora Jesús Redondo. Así que sin más, ya te pido un fuerte aplauso para él, por favor, que se lo merece. Un fuerte aplauso. Y yo, Jesús, quería por empezar, lo sabes que no tengo mucho tiempo, vamos a intentar abreviar en la medida de lo posible. Más o menos 7 décadas, Jesús. ¿Podrías trazarnos un pequeño perfil de cada una de estas décadas? ¿Cómo ha ido evolucionando tu trabajo? ¿Qué recuerdos tienes de cada década? Si cada década ha ido impulsando un poco tu trayectoria o te ha hecho mejorar como profesional y como persona, un poco que nos trazaras un recorrido por estas 7 décadas, prácticamente 7 décadas de profesión, Jesús. Sí, puedo. El problema es que lo diga de manera acertada, comprensible. Yo desde chiquito, lo he dicho muchas veces, he querido dibujar. Empecé con un empujón de don Miguel, que siempre para mí fue don Miguel Delibes. Empecé en publicidad, no me gustaba mucho y de manera casual, el día en que me casaba, pues surgió la posibilidad de dibujar tebeos con la editorial Bruguera. Dejé todo lo que tenía fuera de aquí, vivía en Madrid, me vine a Valladolid otra vez. Y bueno, a partir de ahí, al año y pico, siempre estudiando, siempre aprendiendo, incluso no para publicar, pero sí para aprender, copiando a los grandísimos dibujantes que yo conocía entonces. Y después de todas esas décadas que para mí se han pasado en un pispás, que solemos decir, no me he enterado de que han sido casi 70 años dibujando. Y es que para mí ese trabajo es placer. Es placer porque
Yo veo las palabras, las interpreto, las dibujo, y casi siempre a primera vista me satisface, pero hay veces en que no quiero mirarlo otra vez porque siempre encuentro alguna cosita para corregir, y eso no es bueno porque le quita espontaneidad. Y a mí me gusta ante todo ser espontáneo, ser sincero, no engañar nunca. A tal punto que, por ejemplo, en tiempos pretéritos ya, tenía un montón de carpetas con documentación sobre ciudades, sobre países, sobre tipologías, sobre animales, sobre razas. Hoy día, con la ventaja inmensa que tenemos con el ordenador, aquellas carpetas están ya enmohecidas y no me voy a deshacer de ellas porque forman parte de mi vida. Es interesante el punto de vista de muchos de nosotros en narrar todo lo que podemos con la imagen. Nos ayudamos de la palabra, pero yo pienso que un tebeo, me gusta quitar el anglicismo, un tebeo debe decir lo más que pueda, formar una simbiosis con las palabras, pero que lo exprese el dibujo más, porque yo creo que un cómic lo compramos o bien porque nos lo han recomendado, o bien porque al pasar ante una tienda que para dolor mío han desaparecido los kioscos. Hay aquellos kioscos. Cuando yo recuerdo de niño que nos daba la vuelta y miraba uno y otro y podía comprar quizás uno de ellos tebeos, no podía comprar dos o tres, pero lo pasaba genial y estudiaba los dibujos. Recuerdo a Jesús Vasco, que fue mi primer gran ídolo. Luego lo conocí y trabajé amistad con él en Barcelona y aquellos genios norteamericanos. Pues bien, yo siempre, y sigo en ello, quiero aprender. Cada día tengo que aprender algo, si no, no estoy a gusto. A tal punto que después de tantos años, pues sí creo que no lo hago mal de todo, aunque creo que lo hago bien. ¿Que he aportado yo algo al cómic, al tebeo? Pues yo creo que mi buen hacer. ¿He inventado algo? Yo creo que no. Simplemente he sido sincero, he trabajado, lo hago lo mejor posible y procuro ser muy fiel en todo. Es decir, una aventura en Hong Kong, pues hay calles de Hong Kong. Si es en Australia, pues algo de Australia. Siempre, si es Nueva York, no hace falta que digan que es Nueva York. Recuerdo una viñeta de una historia de un detective en Nueva York. Mejor dicho, no un detective, un policía normal y corriente, que mete la pata, que se equivoca, que hay casos que no resuelve. De esto hace unos 30 años. Hice como 200 páginas. Y recuerdo una viñeta en que me decía el guionista, nuestro personaje está en su cuarto estudiando, es invierno, está nevando. Bueno, pues yo le situé en una habitación, eso sí, inventada, en la que había un calendario, ponía una fecha que me decían, a través de la ventana veíamos la nieve y en sombras se veía el State Wedding. Ya no hacía falta que dijéramos más. El dibujo me estaba diciendo la época, el mes, el año, la temperatura, etcétera, etcétera. Yo soy amigo de eso, ser fiel, incluso revistas de moda, porque tuve una época también en Inglaterra que hacía revistas, historias de chicas, de señoritas, y yo las vestía a la moda y gustaba. Y muchas chicas, en otros ejemplos que puedo poner en Holanda, pues me decían, ¿y dónde Jesús? Nos llaman y dicen algunas lectoras que estos vestidos que pones a Emily, uno de mis personajes preferidos, que qué bien, que cómo les vistes, que si eres modisto. Pues no, no soy modisto. Simplemente trato de ser un reflejo de la sociedad, de la época, e incluso a través de los rasgos de los personajes procuro no pintar al malo y al bueno tonto, porque la cara de muy bueno, mucha gente dice que este es tonto, no tiene carácter, no. Procuro darle algún rasgo, algo, no solo en su cara, sino en sus manos incluso. Quiero reflejar todo eso en mis dibujos. Y después de esos casi 70 años, de los que no me he enterado, estoy aquí. Recibí felicitaciones de editores, cosa muy difícil, sí las he recibido. Incluso mi agente allá en Nueva York me dijo una vez, tras haberme encargado diseñar un personaje para Random House, que se llama Extraordinaria Editorial, cuya editorial había recibido un encargo de George Lucas, ese señor tan poco conocido en el cine que no ha hecho casi nada, ¿no?
Diseñé el personaje y parece ser que a este señor, a Lucas, le gustó muchísimo y me felicitó personalmente. Claro, yo le dije a mi agente que me parecía muy bien la felicitación del señor Lucas, pero que si me hubiera gustado muchísimo más que me mandara esa firma en un cheque. Soy así de tonto a veces, pero me gusta que me paguen muy bien. Sigo aprendiendo y hoy día, después de tanto hacer, claro, yo veo dibujos de cuando tenía mis 20 y tantos años, 30 y tantos de diferencia, 40 años, se va perfeccionando. Y además el trabajo se va simplificando. Digo lo mismo o más con menos líneas o con menos manchas. Eso en general. A tal punto que yo muchas veces me digo, dibujo peor. Pero un gran amigo, un gran guionista catalán, Toni, me dijo un día, no, Jesús, no dibujas peor. Es diferente. Lo sintetizas. Dices lo mismo con menos. Quizás lo he hecho por ahorrar el trabajo, que nunca fue trabajo, tal vez. Lo que sí que es cierto es que cada vez que veo una página, diseño una página en mi cerebro, quiero y me hago la idea de que digo en esa página lo que quiero decir, pero a la vez esa página es atractiva a la vista. Es decir, su composición, la agilidad de lo que narro, todo eso tiene que estar ahí. Creo que lo he conseguido a través de tantos años. Y me parece que aquello que dicen de que ser profeta en tu tierra es muy difícil. Yo tengo aquí amigos que me están llevando, no voy a decir al cielo, pero a un sitio muy parecido, allá donde están esos dioses griegos o romanos, me van a llevar allí dentro de muy poco. Me gusta porque creo que más que me digan que yo soy o que he hecho, es que a ellos les gusta. Y si les gusta, ya estoy pagado. Jesús, en España muchas veces te ha identificado mucho, siendo una parte pequeña de tu trayectoria, se te ha identificado mucho tu obra con Capitán Trueno, o de alguna manera se te ha reconocido tu obra a nivel nacional por Capitán Trueno. Sin embargo, Jesús, esta es una parte muy pequeña de tu trayectoria, o sea, no quiere decir que no sea importante y que tuviera, además hay una anécdota en que tú pudieras dibujar a Capitán Trueno o una persona que se empeñó en que tú pudieras dibujar a Capitán Trueno en una época, ahora nos lo contarás. Pero al margen de lo de Capitán Trueno, ¿qué parte de tu trayectoria destacarías tú, aunque nos hables un poco de lo de Capitán Trueno porque es inevitable, de toda tu trayectoria, cuál ha sido, yo sé que es muy difícil definir algo, ¿no?, en concreto, pero qué parte de tu trayectoria es la que más te ha gustado dibujar, con la que más satisfecho te has sentido, Jesús? Vamos a ver, esto es lo mismo que preguntar a un padre a qué hijo quiere más. Y yo qué sé. Puedo decir que mi mejor trabajo en conjunto ha sido para Inglaterra. Después quizás ha sido para Holanda. Después para España. Con respecto al Capitán Trueno, famosísimo personaje que nunca me expliqué por qué ha sido tan famoso, sí es un buen personaje diseñado por mi amigo Víctor, que ya falleció. Un buen día me llamaron de allá de Barcelona una tal Julia Galán, persona encantadora, gran editora, gran conocedora, entonces era Ediciones B, me parece, y me propuso continuar, porque es para continuar historias del Capitán Trueno. Ven para acá que tenemos que hablar, y hablamos con Víctor y hacemos un contrato, etcétera, etcétera. Llegué para allá, voy a decir un taco enseguida, porque es que si no pierde fuerza esto. Nos sentamos a tomar una cerveza allá en esa ciudad encantadora que es Barcelona, Julia, Víctor y yo. Y Julia, pues mira, hacemos esto porque Jesús ya conoce, sí, lo conozco. Y dijo Víctor varias veces, no, es que claro, a la reina Sigrid, Jesús la hace muy parecida, entonces era muy famosa, creo, recordar su nombre, una gran modelo de modas y cosas de esas, me parece que era australiana, una tal McPherson, me parece que se llamaba así. Es que la Sigrid que hace Jesús se parece a McPherson. Y Julia le dijo, bueno, mejor, es una señora muy guapa, está fenomenal, y no cambia la figura de Sigrid. Y Víctor pues dijo 2 o 3 cosillas más y entonces, y ahora viene el taco. Julia, que era una mujer muy temperamental, pegó un puñetazo en la mesa y le dijo, por mis cojones, esto lo hace Jesús. No,
no, si yo no tengo inconvenientes, y entonces ¿por qué no les pegas? Dice a Capitán Trueno, nos hicimos muy amigos, incluso nos vimos luego 2 o 3 veces en París. Y sí estoy satisfecho de lo que dice, porque nosotros podemos crear un personaje o podemos continuar un personaje de una serie más o menos famosa. Cuando continúas un personaje tienes que respetar la iconografía que hay. Ya está creado, no puedes desfigurarlo. A pesar de eso, se puede ver cuando un profesional o varios profesionales interpretan al mismo personaje, es igual pero es distinto. Cada uno de nosotros tiene una impronta, tiene un algo, hay un sello particular que le diferencia de los demás. ¿Acerté con Trueno? Sí, porque hay en España una asociación de amigos del Capitán Trueno. Muchos de ellos son amigos míos, e incluso los muy bandidos, en una determinada época querían comprarme un original, y yo los tenía todos. No, yo no vendo un solo original, si lo vendo tengo que vender todo, porque si no la historia queda mal, y yo desde luego trabajo para vender y para ganar. Se reunieron unos cuantos días y me compraron en bloque todo lo que yo tenía de Capitán Trueno. Bueno, me satisfizo porque yo creo y sé que es cierto, pero lo aprecia profundamente. En cuanto a que yo estoy orgulloso de ver ese otro, pues como de cualquier otro personaje. No lo sé. Lo hice bien y eso me satisface. Luego tengo algunas historias por este señor que he mencionado, Antonio de Pirán, un gran guionista de ese policía que he dicho de Nueva York, pero es curioso que hace 30 y tantos años hicimos como unas 200 páginas. Miller se llamaba. Tocamos historias como la homosexualidad, como la traición, como el egoísmo, la droga, el síndrome de Down. Y eran historias de pero ¿y metes esto? Pues sí, eran historias muy interesantes y tocamos temas sociales, que yo creo que es muy importante. Tener una aventura encima con un tema social que le das a conocer a la gente para que se entere bien un poquito de todo esto. Pero quizás con Tony el personaje que más me ha interesado fue un tal Mr. Black, un sacerdote anglicano que a veces era el sacerdote y a veces era diablo, pero resolvía casos. Y fue un buen trabajo, estuvo muy bien, esto con Tony muy bien. Y luego en Inglaterra, qué sé yo cuántos personajes tengo allá, pero quizás el que más me satisfizo fue una serie que se llamó Monster. Me parece que en unas 170, 180 páginas. Monster es un personaje que en su familia, padre y madre, tienen escondido y lo crían en una casa apartada, en una ciudad pequeña. Incluso hay un niño pequeño en la familia que desconoce la existencia de su hermano, pero en un accidente mueren los padres y el hermano pues se pone a recorrer la casa y descubre a ese ser grande, horrísono de cara y no cheposo, súper cheposo, el hombre casi le sale la cabeza del pecho. Y este me recordó a mí, y por eso lo tomé mucho cariño, un poquito el relato ese de la Bella y la Bestia. Porque por fuera podría ser una bestia, pero por dentro era muy bello, era muy hermoso. La gente, claro, cuando tropieza, porque tiene que terminar saliendo de la casa para buscar su vida, la gente le tira piedras, le maltrata, les persigue por aquí, por allá. Y él no lo comprende, Terry no lo comprende. Y va huyendo por aquí, incluso por accidente se separa del hermano y termina metiéndose en el cargamento de un barco, cuyo barco a Australia, le descubren en el barco, tiene que tirarse al mar, casi lo coge un tiburón, bueno, un montón de... una odisea, vaya. Y luego este personaje logra encontrar la paz en el centro de Australia con unos aborígenes. Y a mí esta historia dije, mira por dónde un ser maltratado, perseguido, tan bello, que no sabemos verlo, porque a veces esa primera impresión que tenemos de las personas es muy equivocada y termina recluyéndose en lo más primitivo, en lo esencial, de simplemente poder vivir, tener noches con estrellas, días con sol y un amigo con quien hablar. Y tengo otro personaje también muy curioso de Holanda, Edward. Este es un chico, un adolescente, enamorado de la vecina, Emily, y es un metepatas. Y me gustó mucho hacerlo porque, aunque esté un poco tonto decirlo, me recordó mucho a mí.
se equivocaba. Iba tras la chica, la iba a coger de alguna manera y la tropezaba y la rompía el vestido. La iba a arreglar algo y se lo tiraba a decir, bueno, siempre se equivocaba, lo hacía mal. Hasta el punto, me lo hice durante unos 20 años. Llegó un momento en que la editorial, recibían cartas de los lectores, las lectoras recibían cartas que porque Eduardo no conseguía ligarle un pequeño beso o alguna cosa que ya estaba bien. Y bueno, al final pues sí, le dio un par de chuchones. Y yo luego, después de unos años, este personaje desapareció y cuento la manera en que me lo quitaron. Estaba yo en mi cuarto trabajando, trabajo en casa, tengo una pequeña habitación para mí. Y llamaron. Y en aquella ocasión abrió la puerta a mi mujer, que es una mujer de carácter, ¿no? O sea que tiene un genio de milagros. Y se asoma a mi habitación con un ramo de flores precioso. Jesús, ¿quién tendría estas flores? De esa manera que las mujeres sí se ríen, de esa manera que las mujeres tenéis esa media sonrisa y esa frasecita, ¿no? Pues no lo sé, abramos el sobre y veremos quién nos lo manda. Y era de esta editorial, agradeciéndome los servicios prestados. A mí me indignó, porque yo creo que lo prudente hubiera sido o bien, siempre en inglés, claro, o bien llamarme por teléfono, o bien escribirme, o lo que hubiera sido, pues mira Jesús, vamos a cambiar la línea editorial, tu estilo ya no cabe en lo que vamos a hacer, eres muy guapo, muy lindo, has trabajado mucho con nosotros, pero todo esto lo vamos a cambiar, ya no tiene cabida en la revista. No, simplemente me mandan flores y me dicen que gracias por los servicios prestados. No sé, me pareció feo. Quizás yo sea un poco tonto. Y no sé, personas, bueno, sí puedo decir que hoy y ayer y mañana, ampliando el ayer y ampliando el mañana, mi tiempo lo empleo de una manera que a mí me lleva al Olimpo. Y no es la única manera de llegar al Olimpo. Tengo mi familia y hay algo que solo lo tienen en el mundo mis 6 nietos. Y es que cada cumpleaños de mi nieto, de mi nieta, así por 4 de chica y 2 de chico, tiene una felicitación especial. Con motivo de alguna anécdota del año, de algo conseguido o frustrado, no lo sé. Y yo sé, me está escuchando una de mis nietas, yo sé que el regalo que esperan pues puede ser un vestido, qué sé yo, una tablet, no lo sé. Pero el regalo que van a abrirlo es el regalo del abuelo. Y tienen una buena colección. Y eso es lo que me ocupa casi todo mi tiempo, porque hay otra parte en la que me encanta el arte chino, tradicional, japonés también. Y yo, pues, procurando imitar a los grandes maestros, hago flores, hago bambúes, hago montañas. Y claro, también suele desaparecer de la meditación de vez en cuando. Yo lo reparto, pero a veces voy a guardar porque si ya no están, algo ha pasado. Y luego miramos en las carpetas, en sus casas o en sus paredes y no hay ningún solo hueco, está todo lleno de cuadros. Y ese es mi pequeño quehacer a través de estas 7 décadas trabajando. Que no es poco, Jesús, y has hablado de algo muy importante, que sabes que siempre que tenemos la oportunidad de compartir unos minutos, te digo que si tu legado profesional es importante, tu legado personal es mucho más y se manifiesta en tu familia, de la que sabes que de alguna manera nos sentimos parte. Has dicho algo muy importante en todo lo que has hablado, y es que muchas veces se habla ahora de temas que parece que son ahora de actualidad, pero que el cómic y la música llevan tratando como artes adelantadas un poco a su tiempo, llevan tratando mucho tiempo, pues como es el feminismo, como es la homosexualidad, como son las discapacidades. En ese sentido, la verdad que son vehículos de expresión, tanto el cómic como la música, que permiten, como digo, ir un poco pues, por delante de su tiempo y casi siempre en positivo, que es lo bueno. Realmente estamos aquí para presentar este libro, que este libro ha nombrado ya Jesús, no nos podía acompañar hoy porque nuestro amigo común Tony vive en Barcelona, estuvo con nosotros en el Salón del Cómic y Manga en la 18 edición cuando se presentó el libro, pero este libro, la verdad, que estaba concebido como un homenaje a la trayectoria de Jesús y también, claro, cuando yo hablé con Jesús de que queríamos publicar este libro, me dijo, pues mira Carlos, si quieres haz tú los textos y tal, digo, no, mira, yo haré un prólogo,
pero los textos los tiene que hacer quien te ha acompañado como guionista a lo largo de todas estas décadas, en este caso el señor Toni Duran, porque él es el que conoce perfectamente tu obra. Y creo que ha quedado un trabajo razonablemente bueno en el que se refleja bastante bien lo que ha sido tu trayectoria personal y que, bueno, que cuenta con colaboraciones pues, también de la talla de Ramón García o de Joaquín Díaz, perdón, el etnógrafo Joaquín Díaz. Ramón García, por cierto, hay una anécdota. Yo, por motivos familiares, pues viajo a Colombia con frecuencia y qué ilusión me hizo un día entrar en una librería y encontrarme con un libro para pequeños, El huevo de Colón, que los textos son de Ramón García, que hace libros infantiles, y los dibujos son de Jesús Redondo. La verdad es que para mí fue una ilusión enorme encontrarme con ese libro y traje unos cuantos ejemplares porque era difícil aquí en España, era muy difícil la distribución, lo editó Norma y lo editó Jesús, que a lo mejor esto lo desconoces como libro de texto. O sea, era libro de texto para ciertos niveles educativos, no sé decir exactamente por la cual, y la verdad que nos hizo muchísima ilusión tanto a Mónica como a mí encontrarnos con este libro tuyo de Ramón en Colombia. Por eso te decía que tú también has dibujado, aparte de has nombrado varios países europeos, pero también tu trayectoria abarca Estados Unidos y Sudamérica. ¿Nos puedes hablar un poco brevemente de esta otra parte de tu trabajo, Jesús? Esto de que le ganamos tantas preguntas parecidas. A ver, Ramón García escribe unos cuentos deliciosos para críos y crías, y eso no es peyorativo, son simplemente más jóvenes. Y me habló de que estaba escribiendo una historia que llamaba él El huevo de Colón. Todos conocemos aquella anécdota de que Colón decía que podía poner un huevo de pie y que no se caía. Y luego lo demostró con un puñado de arena, hizo un huequito, puso el huevo y claro, el huevo no se caía. Bien, el huevo de Colón. El huevo de Colón, él lo narra reencarnándose en un antepasado suyo, Antón, como grumete en la nao Santa María. Y es muy curioso, muy entretenido, porque nos habla de incluso cómo se arreglaban para aquellos relojes de aquel tiempo, se turnaban los grumetes para cambiarle. Nos habla de cómo eran aquellas naves, los problemas de alimentación, de todo lo que había por haber. Y bueno, pues dije, sí, aquí cabe otro tipo de ilustración. Bueno, lo hicimos, me gustó muchísimo, se ha vendido en Estados Unidos también se ha vendido. Y la colaboración con Ramón a mí me enriqueció. Me enriqueció porque, aparte de ser un gran amigo, me enseñó palabras que yo no conocía. Hay también, en todo este tiempo, ¿cómo diría yo? No sé, otros quehaceres pequeños, siempre por yo lo llamo la máquina diabólica, que es el ordenador. Recibo, y también esto lo digo presumiendo, con orgullo, recibo, como dicen en inglés, las commissions, esos encargos que me hacen, y me los hacen cada vez menos, desde Canadá hasta Nueva Zelanda, pasando por Europa y Sudáfrica. Claro, dices, oye, son un montón de países y un montón de kilómetros. Pues sí, hay gente que me conoce en esos países. Yo lo ignoraba hasta que de pronto un día recibo de allá de Nueva Zelanda que le haga tal personaje. Bueno, pues lo hice. Y además es que se paga muy bien, y antes de hacer el dibujo además. Y me gusta hacerlo y me recreo. Y claro, toda esta gente lo comunican unos a otros, y aunque pensaba decir esto dentro de unos días, hace como 7 años, me invitaron en Londres a la celebración del 40 aniversario de la mejor revista de cómic, ahora si viene bien decirlo, allá en Londres. La revista se llama 2000 AD. Y yo estuve, entre otros, muchísimos dibujantes. Yo era el veterano. En Francia, en reuniones de dibujantes me llamaban el abuelo. Y aquí, pues, parecido, supongo. Y venía gente a que le firmara y le hiciera un dibujito. Muchos no tenían reproducción de mis historias, pero a mí me emocionó porque yo me fijé bien y en la fila mía había gente más mayor que en la fila de los 15 o 20 dibujantes más que había
historia que, por supuesto, había hecho 20, 30, 40 años antes, y la mayoría de ellos querían hacerse fotografía conmigo. Y bueno, nos hacíamos la fotografía. Y me enteré de que entre aquel núcleo de gente yo era Redondo el legendario. Llamarme legendario. Pues me emocionó. Gente que recordaba cuando era jovencita ir cada semana a comprar su revista porque la historia mía, alguno me confesó que con eso de Monster pues tenía miedo y qué iba a pasar o qué no iba a pasar. Me gustó. Lo mismo que digo, y sienta o no les gusta a mucha gente metida en cuestiones de cómic, y digo, y en cómic en Estados Unidos, los superhéroes nunca me han gustado. Tienen maravillosos dibujos, demasiado complicados muchas veces, porque yo soy amigo de que la gente que lo ve lo entienda. Y hay veces que es un dibujo impresionantemente bueno, pero es un cúmulo de figuras, de masas, de cosas que se confunden. Y luego he sostenido siempre que quizás en aquel magnífico país necesitan estos ejemplos, estos seres, estos especie de ídolos para imitar o para consolar, porque siempre habrá algo que superará lo natural. Y yo me digo, ¿y si Estados Unidos tuviera nuestra historia? ¿Tenemos nosotros que inventar algún superhéroe? Yo creo que no. Para mí hay uno que sí me quedé con ganas de hacer su historia, mitad leyenda, mitad historia, y es Bernardo del Carpio. Un ser, bueno, no voy a contar aquí sus avatares, pero sus historias a mí me satisfacen más todavía que las del Cid Campeador, que fue nuestro gran guerrero. Pero tenemos a María Pita, Agustina de Aragón, tenemos tal cantidad de personajes por aquí y por allá, que te damos una patada y salen 1000 historias todas bonitas. Pero eso ya es cuestión de los editores. Creo que me estoy yendo por las ramas, y es que, como ya he dicho en alguna otra ocasión, me voy por las ramas porque es que a mí hay dos cosas en el mundo, en mi existencia, que me gustan más que todo. Y estas cosas, y lo he dicho y lo diré siempre y en cada charla, estas cosas son los árboles y los niños, preferentemente los niños. Y es que yo en los niños me veo yo mañana.